Personajes del mundo. A las 6. Seis de la mañana con 57 minutos. Es un placer seguir aquí a través de la señal de Majestad Radio. Más adelante también conectados con Majestad Televisión en Santo Domingo, Manabí, Esmeraldas, la provincia de Pichincha y al mundo a través de nuestra señal en www.radiomajestad.com. Es un placer siempre contar con su amable compañía, amigas y amigos. Vamos a hablar de la seguridad ciudadana, pero quiero empezar refiriéndome a la situación en las cárceles. Bastante complicado lo de las últimas horas. El día de ayer hubo un conato de incidente que fue inmediatamente evitado, repelido por los miembros de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas. Y quisiera empezar preguntándole al general Fausto Salinas, quizá no hubiese sido la pregunta que yo tenía previsto, con la que hubiese tenido previsto arrancar este diálogo, pero me parece muy importante en aras de la tranquilidad de las personas que nos están siguiendo en esta mañana. ¿Cuál es la situación al momento en la cárcel de Santo Domingo de los Achilas? Y también, general Salinas, si pudiera ampliarnos esa respuesta a todo el sistema carcelario que el día de ayer también como que mostró ciertos síntomas de nerviosismo por lo que sucedió previamente. Muy buenos días, bienvenido y felicitaciones también por su designación. Néstor, muchas gracias, buenos días, un saludo cordial a todos los radioescuchas. Tuvimos un incidente el día lunes que fue bastante complejo. Lastimosamente tuvimos 40 personas privadas de libertad que fallecieron en actos irracionales de violencia, de venganza y de odio al interior de la cárcel, que definitivamente nos pone preocupados por cómo las cosas se van presentando en un sistema que está siendo intervenido. Era una cárcel en la cual no habíamos tenido incidentes y cómo grupos de una misma facción se empiezan a separar y a ampliar el liderazgo de poder y tiene estas consecuencias fatales. El poder vale más que la vida para estas personas que son desarmadas y precisamente por ello la intervención que tuvo la policía fue una reacción a una acción negativa por parte de estos grupos de delincuencia organizada al interior de las cárceles. La reunión correspondió en la mañana de ese día. A la madrugada se desplazó unidades de diferentes lugares del país para apoyar los operativos. Se ha hecho ya varias intervenciones en la cárcel desde máxima para tomar el control. Posteriormente se ha hecho registros y se han encontrado algunos medios que estaban siendo utilizados como armas, explosivos, pistolas y también teléfonos celulares. También se ha procedido ya con el control de la cárcel. Hubo un control parcial anteriormente y posteriormente el día de ayer se hizo registros en el área de Mediana, donde también se encontró armamento, y en Mínima también se va a realizar registros el día de hoy, pero también se va a hacer un censo penitenciario para establecer las condiciones en las cuales se encuentran los detenidos. Paralelamente en el ámbito de criminalística ya se ha identificado los cadáveres, 42, faltan 2 por identificar, son 40 ecuatorianos, 2 extranjeros. Hay 35 cadáveres que se han entregado a los familiares, nos faltan por entregar 7. Y bueno, eso en cuanto a todo el trabajo de apoyo psicológico a las familias, y se les ha dado todos los medios para que puedan retirar los cadáveres y que procedan a sus respectivos velorios y entierros. General, yo le preguntaba, si me permite nada más, ¿esa una gran evaluación, o por lo menos a priori, de lo que se ha venido haciendo en las últimas horas desde que se conoció acerca de esta noticia? Esta mañana, al momento, ¿cuál es el parte que se le ha entregado a usted acerca de la situación en las cárceles del país y sobre todo en la cárcel de Santo Domingo? Bueno, al momento no tenemos ningún incidente en las cárceles. El día de ayer el incidente que se presentó fue controlado de forma muy rápida porque teníamos el personal que está comprometido cerca al lugar, y también se procedió a realizar algunos traslados de personas privadas de libertad que podrían estar en riesgo. Hoy se va a analizar nuevos traslados, dependerá precisamente de lo que nos diga la SNAI. Nosotros apoyaremos todos los pedidos que ellos hagan de forma técnica, están haciendo los análisis correspondientes, pero por el momento no tenemos más incidentes en las cárceles del país.
Ahora bien, general, ya independientemente de este momento bastante complejo con el que prácticamente, por llamarlo de manera coloquial, le ha tocado debutar, ¿cuáles son los grandes planes que usted tiene para enfrentar a la inseguridad en el país, a esta delincuencia organizada cada vez más fuerte, en medio de un contexto también muy difícil, muy complejo? Yo lo decía previamente, falta de recursos, falta de dinero, una serie de situaciones también relacionadas con la justicia, etcétera, etcétera. Bueno, el problema es complejo. Precisamente la semana pasada estuvimos en Bogotá analizando estrategias comunes con la Policía de Colombia, analizando los problemas más críticos que tienen nuestros países, los problemas de frontera, el narcotráfico y sus niveles de potencia que tiene, sobre todo en el sur de Colombia, frontera norte de Ecuador, y los impactos que pueden causar en nuestro territorio. Y aquí se viene una necesidad de generar acuerdos internacionales para mejorar la cooperación internacional, para mejorar las capacidades institucionales de respuesta, para desarticular estas organizaciones criminales. Pero también hay una diversidad de acciones delictivas que se vienen ejecutando, y no solamente estamos hablando de narcotráfico, estamos hablando de minería ilegal, estamos hablando de trata de personas, de delincuencia común, de delincuencia organizada. Sin duda el impacto más fuerte en el país lo tienen las muertes violentas provocadas por el narcotráfico internacional y el microtráfico en esta lucha de espacios de poder, porque la economía criminal es una economía rentable, y es ahí donde va nuestro primer objetivo. El primer objetivo es a mejorar las capacidades de inteligencia, investigación y análisis de datos para encontrar primero las cabecillas de las organizaciones, cuáles son esos líderes o esas cabezas invisibles que están tras del delito y la violencia, y que tienen mucho dinero para comprar armamento, para la logística, incluso para tratar de cooptar a las instituciones del Estado, y por ello necesitamos la trazabilidad de la economía criminal y desarticular su economía. Creo que va a ser una principal propuesta, que no puede hacerlo solo la policía, sino tendrá que hacerlo también con la Fiscalía, con el SBI, con la UAFE. Este propósito es un propósito común en esta lucha frontal contra la delincuencia organizada. ¿En qué medida cree usted, general Salinas, que podrá facilitar en el actual momento? Si bien es cierto, no es lo que todos aspiraríamos, y en realidad termina siendo una cantidad bastante pequeña, la transferencia anunciada la semana pasada por el ministro de Finanzas, Simón Cueva, de 11 millones y medio de dólares para enfrentar sobre todo la ola de inseguridad en la provincia del Guayas. Digo yo, ¿en qué medida eso va a facilitar, por lo menos, solucionar de momento algunos problemas y algunas, por llamarlo de alguna manera también coloquial, bombas que están activadas en estos instantes? Y también en qué medida también puede apoyar al trabajo que usted pretende desarrollar el hecho de que lo vaya a hacer de la mano con el ministro del Interior, ex miembro de la institución. Bueno, todo aporte a la seguridad es importante. Todo recurso, no solamente recurso económico, sino también recurso de política pública. Cualquier norma, por ejemplo, hay normas que están pendientes y que se van a tratar en los próximos días, como la ley de uso de la fuerza, en la cual hemos planteado algunas observaciones que tenemos. Esperemos que sean recogidas, que la Asamblea tenga la sensibilidad de escuchar a quien está en la calle, de escuchar a quien está operando cada día y que tiene los problemas con esa delincuencia cada vez más agresiva. Y bueno, también los recursos que son entregados por el Estado, y para este caso los 11 millones serán destinados principalmente a vehículos y motocicletas y otros equipos que necesitamos de forma urgente, pero eso es solo para la ciudad de Guayaquil. Pero hay un gran plan, el plan de fortalecimiento y modernización, que involucra la asignación de 1.200 millones de dólares en varios proyectos que realmente han estado esperando por mucho tiempo, y que esperamos en estos 3 años poder completar la brecha de algunos temas de tecnología, de equipamiento, de infraestructura, para poder ponerlos a disposición de la policía, y con eso la policía dará mucho mejor servicio y tendrá más presencia en las calles. Pero también necesitamos los apoyos que hacen los municipios, con un compromiso cívico, patriótico. Algunos alcaldes dicen y quieren, ¿qué más puedo hacer? ¿Cómo más puedo ayudar a la seguridad?
más puedo impulsar a la Policía Nacional. Entonces hay unas mesas de trabajo que se van a realizar, que va a ser los encuentros por la seguridad, que vamos a iniciar en Ambato, y vamos a tener algunos encuentros en Manabí, Santo Domingo y también en Guayaquil, y en todos los lugares del país que lo requieran, porque necesitamos trabajar juntos. En estas mesas de encuentro por la seguridad estarán las autoridades locales, las autoridades nacionales, la policía, las fuerzas armadas, pero también la comunidad, los líderes comunitarios. Necesitamos trabajar con ellos para mirar qué más hacemos juntos para impulsar también estas políticas públicas que se requieren, pero también el trabajo coordinado y la relación con la ciudadanía. ¿Se puede salir adelante con los recursos con los que se cuenta en el actual momento hasta finalizar este año 2022? General Salinas, le digo esto porque personalmente sí me preocupa que usted llega en medio de condiciones tan adversas, y si bien es cierto, se anuncia una enorme inversión para la seguridad ciudadana, pero esto recién será a partir del próximo año. Pero hasta mientras, lo que muchos nos preguntamos, ¿qué hacer y cómo lograrlo? Bueno, nosotros con los recursos que tenemos estamos dando respuesta, y quizás no sean los ideales, pero tenemos que cumplir, y es así que hemos venido trabajando. Tenemos 29.575 detenidos en lo que va del año. Esto es el esfuerzo de cada policía de la calle. Por eso cada policía es valioso en el área que está cumpliendo, sea investigación, inteligencia o en el eje preventivo. Tenemos 2.916 armas de fuego que han sido retiradas de la delincuencia en todo el país. Tenemos 1.187 vehículos recuperados que alguna persona le sustrajeron a alguna persona, y 1.798 motos recuperadas. El trabajo de la policía es permanente. El año pasado batimos 2 récords. El primer récord es en captura de toneladas de droga, más de 200 toneladas, pero también batimos el récord de armas de fuego incautadas o retiradas de la delincuencia, 6.464 armas. Entonces, con los medios que tenemos, pero con la voluntad, compromiso, con el deber de cumplir la misión constitucional, nosotros vamos a seguir trabajando. Pero si vienen más medios, si vienen más recursos, hay un plan de fortalecimiento que ha sido avalado por el señor presidente, que está impulsado por el señor ministro del Interior, seguramente los resultados van a ser mucho mejor. Usted dice siempre todo apoyo que se obtenga, que se logre, que se alcance, va a ser positivo en este gran objetivo que debemos trazarnos todos como país, que es enfrentar al crimen organizado, especialmente en cuanto tiene que ver con la cooperación internacional. ¿Qué es lo que está previsto? Le pregunto esto, General Salinas, porque en el actual momento, por lo menos en las últimas horas, se ha informado acerca de las diversas actividades que cumple el presidente de la República en Israel, buscando cooperación, fortalecer la ayuda internacional. Pero le pregunto también, esa ayuda, esa cooperación internacional, ¿desde dónde pudiera venir? Usted ya nos dijo, estuve la semana pasada en Bogotá, en Colombia, pero ¿hacia dónde más podríamos apuntar en la búsqueda de encontrar mayor apoyo desde el exterior? Bueno, la cooperación internacional es fundamental en este momento, no solamente en lo que tiene que ver con recursos, sino también en el intercambio de información. Pero esto, para intercambiar información hay que tener confianza, y la Policía Nacional es una policía que genera alta confianza por los resultados. Hay que tener resultados para recibir cooperación. Los resultados, por ejemplo, en incautación de drogas del año pasado, ese récord histórico, impulsa que el gobierno de los Estados Unidos y el gobierno de Reino Unido, por ejemplo, estén muy interesados en ampliar los niveles de cooperación. Estamos trabajando en algunas iniciativas con la Comunidad Europea, con el pacto, donde hay la iniciativa Jaguar de medio ambiente, hay iniciativas contra el tráfico de armas, iniciativas contra la trata de personas, iniciativas contra la delincuencia transnacional, y también contra el microtráfico, contra el tráfico internacional, perdón. Entonces, también hay una fuente de cooperación muy grande. Hay programas con el BID, hay programas con la región y con Ameripol. Entonces, vamos a trazar una estrategia de cooperación internacional, vamos a generar un equipo conjunto entre el Ministerio del Interior y la Policía Nacional para trazarnos un plan, una estrategia y algunos objetivos. Creemos que la cooperación que se viene dando es importante, pero nos parece que no corresponde al gran esfuerzo que viene haciendo la policía para luchar contra las drogas,
para enfrentar al crimen organizado y creo que para incrementar la capacidad, sobre todo con la sensibilidad que tienen algunos gobiernos que están muy comprometidos en apoyar al Ecuador en esta lucha. A propósito de lo que me menciona General Salinas, considerando que la estrategia por ahora se basa también entonces en algunos aspectos, petición de recursos, intercambio de información y toda esta serie de encuentros destinados a fortalecer esa cooperación internacional, le pregunto yo, por ejemplo, países como Estados Unidos, muy puntualmente, ¿qué han ofrecido a la Policía Nacional? Bueno, con Estados Unidos tenemos el convenio tripartito, Estados Unidos, Colombia, Ecuador, que va el USCAP, que tenemos programas de capacitación en todas las áreas, desde las operaciones tácticas, desde de analistas de inteligencia, desde prevención de las drogas y algunas especialidades más. Es uno de los programas más importantes que tenemos en capacitación. Tenemos la dotación de algunos recursos técnicos, algunos recursos tecnológicos también, apoyo a algunos programas de prevención que son muy importantes, de prevención de drogas en algunas ciudades del país, y también sobre todo la cooperación con la información, intercambio, coordinación de operaciones transnacionales y bueno, pero nosotros creemos que sí vamos a tener más espacio de cooperación del gobierno americano y precisamente por la gran, como lo dije anteriormente, la gran cantidad de resultados que ha dado la policía. Claro. Hablemos de lo que tiene que ver, vuelvo a la situación acá interna, General Salinas. ¿En qué medida también está dentro de los planes de la Policía Nacional solicitar mayor apoyo a los gobiernos autónomos descentralizados? Le pregunto esto, por ejemplo, porque allí también hay la posibilidad de obtener recursos que puedan fortalecer también el trabajo en los barrios, en las comunidades, etcétera, etcétera. Bueno, es muy importante el trabajo de las alcaldías. Hay municipios que están muy interesados en apoyar a la seguridad, están algunos convenios de cooperación que están por firmarse. Por ejemplo, hay municipios como el de Quevedo, el municipio de Quito, que tiene un convenio que no se ha impulsado suficientemente, pero que debemos ya potenciarlo para articular algunas nuevas estrategias. En Guayaquil ha habido algunos apoyos también logísticos y hay que revisar la tasa de seguridad donde esté implementada. Recordemos que la tasa de seguridad nació en las brigadas barriales y al principio era destinada a los gastos que generaba la Policía Nacional. Posteriormente fue desviado, pero también se debe revisar si se puede invertir también en algunos temas críticos, ya que la primera problemática que pide el ciudadano es la seguridad y precisamente ese enfoque debemos dar para optimizar los recursos. Claro que sí. Ahora bien, vuelvo al tema de las cárceles y una pregunta que me están planteando a propósito de lo que ha sucedido en los últimos días y que ha sido una situación que ha preocupado. Yo sé y conozco de esta serie de acciones que se vienen desarrollando de primera mano desde la Policía Nacional, pero con estas experiencias recientes y considerando también que se producen apenas con un mes de diferencia, General Salinas, ¿se ha establecido o se ha pensado en la posibilidad de establecer algún tipo de protocolo especial, diferenciado, para atender la situación en las cárceles? Es decir, que la acción de la Policía Nacional conjuntamente, en muchas oportunidades con las Fuerzas Armadas, sea mucho más eficiente. Bueno, creemos que para que sea más eficiente el trabajo que está haciendo la Policía y Fuerzas Armadas se necesita cambios estructurales. Los cambios estructurales van desde la política penitenciaria en la que se viene trabajando. Precisamente hay unos planes que se van a implementar en los próximos meses y me parece que va a existir una declaratoria de emergencia del sistema carcelario con el cual se podrán invertir algunos recursos que ya han sido asignados, pero en forma rápida. Y también hay algunas sugerencias que hemos hecho, por ejemplo, régimen diferenciado, un régimen fuerte, un régimen para esas personas privadas de libertad que son violentos, esas personas privadas de libertad que son cabecillas de estas acciones contra otros PPL y que definitivamente no pueden estar en las mismas condiciones que quien trata de rehabilitarse, quien tiene pocos años o unas penas muy bajas. Esta
esta división que debe hacerse entre contraventores, entre personas de baja, mediana y alta peligrosidad, es fundamental que ya se implemente, pero para ello se requiere inversión, se requiere políticas, se requiere algunas reformas legales y ese es el plan que está trazado. Nosotros vamos a apoyar al SNAI porque no podemos abandonarle en este momento tan crítico. No tenemos la capacidad operativa para tener todo el tiempo personal en todas las cárceles, pero cuando hay estas emergencias nosotros desplazamos en forma temporal hasta solucionar las crisis. Sirrat Razamiña se encuentra aquí junto a mí y forma parte de este diálogo, General Salinas. Ella tiene también algunas preguntas para usted en esta mañana. General, muy buenos días, así es. Bueno, yo quisiera un poco complementar ya la información entregada a mi compañero, a Néstor, para preguntarle entonces, primero, la expectativa con la que usted llega es una expectativa súper compleja, en un escenario bastante difícil. Usted va a basarse más en un tema de petición de recursos, tal vez en intercambio de información, va a trabajar en un tema de cooperación internacional y sobre todo, usted es de una tendencia, de una mano ya más dura, y eso es conocido, ¿no? Es algo nuevo. Entonces, ¿cómo va a actuar también considerando el tema de derechos humanos? Bueno, los derechos humanos quizá es una de los aspectos positivos de la policía ecuatoriana. Nosotros tenemos un sistema transversal referente a nivel de la región, donde hemos transversalizado en cada eje académico el estudio de los derechos humanos. La propuesta del primer reglamento de uso de la fuerza fue hecha precisamente por la policía ecuatoriana ya hace muchos años, me parece que son más de 10 años que está vigente el reglamento, y posteriormente la propuesta de la ley de uso de la fuerza precisamente es entregada por la Policía Nacional y es de la que recogen más articulaciones, más artículos. Entonces, nosotros hemos mejorado nuestras capacidades, hemos acogido las observaciones de la CIDH con respecto al manejo de las protestas, tenemos planes de capacitación permanente, inclusive en nuestras unidades de intervención operativa antimotines, que es la unidad de mantenimiento del orden. Entonces nosotros creemos en los derechos humanos. La Policía Nacional es una institución protectora de derechos y libertades, pero también tiene que actuar para respetar los derechos de la mayoría sobre los derechos de las personas que realmente causan caos o causan problemática. Entonces, nosotros vamos a ser respetuosos y vamos a ser firmes cuando debamos usar el arma de fuego amparados en una ley de uso de la fuerza, que una ley no solamente ayuda al policía porque le dice usted debe hacer esto, sino también el ciudadano se entera de cuándo un policía usó o no usó bien la fuerza. Entonces, esas reglas claras para el policía, para el ciudadano y para la justicia nos permitirán actuar de forma firme y contundente cuando se unan los requisitos. Nosotros vamos a respetar a cualquier policía que haga uso de la fuerza en el ámbito de la ley, en el ámbito de su servicio, ya no va de la oportunidad de cumplir un deber. Ya no va a haber ese miedo que tiene el policía, porque hemos visto que los policías pues están sometidos también a los delincuentes, ¿no? El policía teme sacar su arma, teme defender a la población, porque resulta que después termina con procesos legales y el culpable de el delito o de haber prevenido un delito pues resulta siendo el policía. Así es, nosotros precisamente por eso es que queremos este marco legal, que no exista discrecionalidad entre lo que puede pensar un fiscal en un territorio, un fiscal en otro territorio, un juez en un territorio, un juez en otro territorio, y que sepamos todas las reglas claras. Va a dar más confianza al policía, a pesar de que ahora los policías están actuando con mucha firmeza. Hemos tenido algunos enfrentamientos precisamente el día de ayer, lastimosamente luego de una muerte violenta que se produjo en Esmeraldas, un equipo de investigaciones que estaba en los operativos, en acciones del operativo Dignidad, se enfrentó con una moto que posiblemente sea uno de los causantes de este hecho y bueno, usó la fuerza, disparó a la persona sospechosa, que también disparó a los policías, y es un uso legítimo de la fuerza, y así vamos a proceder los policías. ¿Van a tener entonces los policías todo el respaldo también de la institución y el respaldo estatal para poder actuar? Así es, el respaldo total al buen policía, al policía que cumpla su deber, y también al mal policía, al policía que viola este mandato constitucional
que se va a la línea de la ilegalidad, para él todo el peso de la ley. Vamos a ser totalmente transparentes y vamos a luchar por tener una policía motivada, comprometida, y el enfoque es también que nuestros policías se sientan orgullosos de ser policías, y vamos a trabajar para ello con la inversión que se va a hacer, mejorando las condiciones de bienestar de nuestros policías. Ahora, general, también quisiera preguntarle cómo van a trabajar ustedes con las normativas en la Asamblea Nacional. ¿Qué es lo que, cómo lo van a trabajar? Porque de todas maneras se necesita también actualizar estos temas de seguridad, y tenemos una asamblea bastante compleja en la que no hay acuerdos, pero para absolutamente nada. ¿Cómo han pensado trabajar en eso? Y en esta misma pregunta también quisiera preguntarle y quisiera decirle cuáles son las promesas con las que usted llega, y sobre todo qué es lo que espera cumplir en un determinado tiempo, cómo va a actuar inicialmente para frenar la violencia en las cárceles. Bueno, en cuanto a la asamblea, sí tenemos equipos de trabajo que están, esas técnicas que se han habilitado. Hay una ley que se está tratando, que es precisamente la ley de uso de la fuerza. Nosotros tenemos algunas observaciones y esperamos que la asamblea tenga la sensibilidad de escucharlas. Como les dije, nosotros estamos en la calle, estamos operando, y quizá tengamos la realidad de los hechos, y necesitamos que haya esa sensibilidad. Por otra parte, hay aspectos muy importantes, por ejemplo, todo el trámite que se está ejecutando para nuestra universidad. Nosotros aquí queremos agradecer a todos los asambleístas que están apoyando este gran proyecto, que va a permitir que el policía eleve su nivel profesional, que eleve su capacidad de pensamiento estratégico, de pensamiento analítico, de entender las causas de esa conflictividad del delito y atacar a las causas, porque así vamos a ser más efectivos, que podamos utilizar los medios tecnológicos para nuevas amenazas como la ciberdelincuencia, que necesitamos también que haya especialidades que puedan combatir este nuevo arcoíris de delitos que se vienen presentando. Entonces, nosotros en ese sentido pedimos también a la Asamblea que se traten algunas leyes críticas, como es la ley de inteligencia que tanto se requiere, y algunas leyes más como la misma ley de la policía, y en la cual vamos a presentar posiblemente en los próximos meses ya una propuesta de reglamento del régimen disciplinario mucho más dinámico, mucho más ágil, pero mucho más contundente contra el mal policía. Coronel, y ya para ir cerrando esta entrevista que ha sido tan interesante con usted, quisiera preguntarle cómo avanzan los temas de inteligencia policial. ¿Se sigue trabajando en ese sentido? Porque es fundamental la inteligencia, sobre todo para poder mitigar a la delincuencia, para poderla atacar. ¿Cómo avanzan esos temas? ¿Tienen presupuesto para trabajar en el tema de inteligencia policial realmente que funcione? Bueno, sí, nosotros ya hemos dado algunos pasos para esa renovación de inteligencia que va desde la capacitación a nuestros agentes, pero también ya hemos implementado algunos C4 y 2, que son unas centrales donde manejamos la Big Data, donde se hace un análisis, donde se hace correlaciones, y empezamos ya a buscar y a encontrar a esos líderes de la delincuencia invisibles que no aparecen, y que finalmente son quienes estarían ejecutando o disponiendo las acciones más violentas en el país. Nosotros, con el fortalecimiento no solo de la inteligencia, sino del eje investigativo, del eje preventivo, creo que vamos a contener esta avalancha de violencia, y una vez que tengamos todo el sistema, la participación de todos, nuevas leyes, una política pública de seguridad, inversión en seguridad, compromiso de las instituciones a la transparencia y hacer bien su trabajo, una policía con más personal que se va a incrementar en los siguientes años para llegar a más barrios, yo creo que las condiciones van a mejorar para el país. Hay que tener esperanza y fe, y hay que trabajar en esos proyectos, que es lo importante para que pasen de palabras, que pasen a obras y acciones. Bien, hasta allí las respuestas del general Fausto Salinas, nuevo comandante general de la Policía Nacional, a quien le agradecemos por el tiempo que nos ha concedido, bastante extenso. Tenemos una mirada panorámica de cuáles serán sus planes y sobre todo en los grandes temas en los que se espera trabajar. General Salinas, cuente con nosotros también para difundir la buena información, la información del trabajo que viene desarrollando la Policía Nacional en pro de mejorar también la seguridad ciudadana acá en el país. Muchísimas gracias, general. Así es, general, por acá siempre abiertos para recibirle. Muchas gracias por esta importantísima información y esperamos tenerlo en una próxima oportunidad.
Gracias, saludos. Un buen día, ha sido Fausto Salinas entonces, aquí en Majestad Radio y Majestad Televisión. Tenemos las 7 de la mañana con 26 minutos. Vamos a hacer una pausa. En pocos instantes también estaremos pasando revista a lo más destacado de la información internacional. Esperamos todavía al asambleísta Bruno Segovia, no llega hasta el momento. Vamos a ver. Se nos quedó dormido, Sí, vamos a ver qué es lo que está sucediendo. Nuestra productora nos alerta que hasta el momento no le contesta las llamadas. Él se había comprometido también a estar en los estudios de Majestad, pero sin embargo también tenemos que decirlo y hay que mencionarlo también, un diálogo con el asambleísta Esteban Torres. Más adelante vamos a hablar acerca de la problemática en la Asamblea Nacional, así que todo eso, tras la pausa, ya volvemos. El mundo a las 6, a través de Majestad Radio. En el mundo a las 6. Son las 7 de la mañana con 27 minutos. Brevemente pasamos revista a algunos de los temas más importantes del ámbito internacional. No perdemos la mirada de lo que está ocurriendo en Ucrania. La agencia AP reporta a esta hora: Rusia ataca el este de Ucrania, Finlandia se acerca a la OTAN. Fuerzas rusas golpearon con ataques aéreos el último reducto de resistencia ucraniana en la cercada ciudad de Mariupol y avanzaban sobre poblaciones en el este del país, según indicó el jueves el ejército ucraniano. Mientras la guerra, que se ha estancado, provocaba más muerte y destrucción, sus repercusiones globales seguían creciendo cuando Finlandia anunció que abandonaría décadas de neutralidad y pediría entrar en la OTAN. El presidente y la primera ministra de Finlandia dijeron el jueves que el país nórdico debe pedir sin demora la membresía en la Alianza Occidental, fundada en parte para hacer frente a la Unión Soviética. El anuncio supone que Finlandia pedirá casi con certeza entrar en el grupo, aunque quedan unos pocos pasos antes de que pueda comenzar el proceso formal. Se esperaba que la vecina Suecia decidiera si quería unirse a la OTAN en cuestión de días. El apoyo de la OTAN a Ucrania y especialmente el envío de armas ha sido crucial en el inesperado éxito de Kiev a la hora de frenar la invasión rusa, que comenzó el pasado 24 de febrero. Muchos expertos creían que el ejército ruso más grande y mejor armado sería difícil de parar, pero los ucranianos han entorpecido el avance de las tropas rusas y frustrado su objetivo inicial de tomar la capital. Y muchísima atención a esta noticia también del ámbito internacional antes de ir a una nueva pausa. Desde Cisjordania, miles de personas se reunieron hoy en la ciudad cisjordana de Ramallah para llorar a una periodista de Al Jazeera, asesinada mientras el líder de la autoridad palestina acusaba a Israel de matarla y rechazaba las peticiones israelíes de hacer una investigación conjunta. Shireen Abu Akleh, una reportera palestino-estadounidense que cubrió el conflicto de Oriente Medio durante más de 25 años, murió baleada el miércoles durante una redada militar israelí en la localidad cisjordania de Jenin. Periodistas que estaban con ella, incluido uno que resultó herido de bala, dijeron que las fuerzas israelíes les habían disparado a pesar de que estaban claramente identificados como reporteros. Israel dijo que investigaba el incidente. En un principio sugirió que la reportera podría haber sido abatida por milicianos palestinos sin aportar pruebas, pero después se ha retractado. Israel ha pedido una investigación conjunta con la autoridad palestina que administra partes de Cisjordania y coopera con Israel en materia de seguridad. 7 de la mañana, 30 minutos.
Desde ahora disfruta del mejor internet y televisión por fibra con TVNet. Aumentamos la velocidad y disminuimos los precios. Navega sin límites con 80 megas solo por $25. Adquiere nuestros planes internet y televisión por fibra con TVNet por solo $35 con 80 megas. Estamos ubicados en la calle Guayaquil entre Río Mulaute y Pachatanga. Contáctanos al 0983 62 36 29. TVNet en La Concordia, Santo Domingo y Viche. Instalación gratis, aplican restricciones. Todos nuestros precios incluyen impuestos. TVNet, más entretenimiento. Santo Domingo, la capital de la carne, presenta La Artesana Carnes y Vinos. Con la garantía Angus, Brangus, presentamos los mejores cortes de carne para tu paladar. Picañas, bifes, tira de asado, lomos y los cortes premium que más te gustan. Variedad de chorizos a tu elección. Te esperamos en Santo Domingo, calle Guayaquil y Payatanga. Patios de Majestad Televisión. El mundo a las 6, a través de Majestad Radio. De la mañana con 33 minutos, ya estamos de vuelta. Saludamos también a la señal de Santo Domingo de los Áchilas, que ya se encuentran con nosotros transmitiéndonos a través de Majestad Televisión. Bienvenidos todos ustedes, bienvenidos aquí a informarse con nosotros. Gracias por acompañarnos desde Santo Domingo de los Áchilas. Queremos también saludar a todas las personas que nos siguen a esta hora a través de nuestras frecuencias 89.7 en Pichincha, 88.5 en la bella provincia de Manabí y también 97.5 en la linda Esmeralda. Saludos a todos, saludos cordiales a todas estas personas que se unen a nuestra señal, que nos siguen y que nos acompañan cada mañana. Son las 7 de la mañana con 34 minutos. Esto es El Mundo a las 6. De la mañana con 35 minutos. Continuamos con más información y bueno, antes de la información les vamos a dar una información precisamente importantísima, datos fundamentales para que usted los tenga muy presentes. Personal de farmacia ya cuenta con una aplicación móvil para capacitarse. Se trata de IGEN, la primera aplicación de capacitación disponible para el sector farmacéutico. La división de medicamentos genéricos de Genfar, de Laboratorios Sanofi, desarrolló esta plataforma con el objetivo de mantener en constante formación y actualización a los dependientes de las farmacias. En Latinoamérica, los farmacéuticos son el primer punto de contacto con los pacientes, pues miles de personas acuden a los establecimientos antes de ir a una cita médica. Sin embargo, muchos no tienen certificaciones mínimas requeridas en cada país, así lo afirma Marcela Bocanegra, señor Brand Manager de Genfar. Es indispensable que los farmacéuticos se mantengan actualizados en cuanto a las mejores opciones de tratamiento y también su correcta administración en los pacientes. La app se encuentra disponible con el nombre IGEN con H
y también con G, ya lo saben, IGEN, para dispositivos Android y Apple. Información importantísima para usted cuando son ya las 7 de la mañana con 37 minutos. Esto es El Mundo a las 6. Personajes del mundo, a las 6. De la mañana con 38 minutos. Continuamos con más información mientras esperamos a nuestro último invitado de la jornada, que será el legislador Esteban Torres. Está ya por conectarse. El asambleísta señalado Guadalupe Llori, sin duda, ya no va más. Ha sentenciado ya el legislador Esteban Torres respecto a este tema, y lo que ha señalado el representante del bloque del Partido Social Cristiano es que no hay un camino jurídico para procesar las denuncias en contra de los 7 miembros del CAL. Vamos a ver las acciones que está siguiendo también dentro de su ámbito en el legislativo el asambleísta Torres, que es el coordinador de la bancada legislativa del Partido Social Cristiano, para ver qué es lo que nos señala, porque él es el autor de la denuncia en contra de la presidenta de la Asamblea Nacional por incumplimiento de funciones. A Esteban Torres le vamos a preguntar qué es lo que pasa, por qué hay un incumplimiento de funciones. Él considera que los días de la principal autoridad del Parlamento están contados. También vamos a preguntarle sobre este punto. ¿Están contados? ¿Hasta cuándo se nos queda? ¿Hasta cuándo valen estas acciones? Y hasta cuándo pues se agarra con uñas y dientes, como lo ha hecho hasta el momento en el cargo. Y como ya se han acostumbrado varias de nuestras autoridades, que en lugar de salir con la frente en alto y determinar sus periodos de manera decente, terminan poniendo acciones para permanecer en los cargos y guardar lo que se llama su cuadrado de poder. 7 de la mañana con 40 minutos, mi querido Néstor. Sobre este tema vamos a reiterar una información que brindáramos al empezar este espacio informativo. Comparecencia del fiscal terminó con enfrentamiento verbal de asambleístas, parte de la realidad que se enfrenta en la función legislativa y que está plagada por una serie de desencuentros entre sus principales actores. Ya tenemos conectado al asambleísta Esteban Torres, lo vemos aquí ya internamente en nuestras pantallas, y vamos a arrancar un diálogo justamente conociendo de primera mano cuál es la situación que se advierte, porque seguimos hablando de este tema. Ya hablamos con el asambleísta Torres semanas atrás acerca de lo que está ocurriendo en la función legislativa, pero todo esto también en medio de, vuelvo repito, hechos que se vienen repitiendo. Sobre todo estos desencuentros, por ejemplo, estuvieron también marcados por casi violencia. Y también me gustaría arrancar también esta conversación con nuestro invitado preguntándole acerca de una información que él comentaba a través de la red social Twitter. A propósito de una publicación del colega Vicente Ordóñez, dice: Guadalupe Llori, presidenta de la Asamblea Nacional, pregunta al coordinador jurídico Santiago Salazar cuántas ausencias debe tener un miembro del CAL para ser reemplazado por su suplente. Salazar le responde que no existen suplentes para los miembros del CAL, y esto lo hace notar Esteban Torres. Los miembros del CAL no tienen suplentes. Como que vemos que la Asamblea, o a ratos por lo menos la presidencia de la Asamblea, anda como un barco en medio del mar, como que sin rumbo. ¿Y cómo está repercutiendo todo esto? Es un barco a la deriva, digo yo. Ay, sí. Tienen un norte, están flotando por ahí. Yo
en realidad considero, y esto es un criterio personal, que es una de las peores asambleas, y eso que hemos tenido malas asambleas, con sus respectivas excepciones, porque siempre hay legisladores que definitivamente sí sacan la cara por la asamblea, pero que son muy poquitos. Bienvenido, Esteban Torres, a este diálogo, y quisiéramos iniciar preguntándote precisamente cuáles son las acusaciones en contra de Guadalupe Llori que podrían llevarla a su destitución, y que ya claramente ha sido marcada por tus palabras en las que has señalado que le quedan pocos días. Para ella parece que no, porque continúa poniendo acciones y continúa moviéndose y aferrándose al poder. Buenos días, qué gusto estar con ustedes. Sí, la verdad es que un poco anecdótico, entre risa y pena, que alguien que ha presidido el CAL durante ya casi un año, recién ahora se dé cuenta que los miembros del CAL no tienen suplentes, ¿no? Nunca han tenido suplentes. Y más curioso aún es que cuando le pregunta al coordinador jurídico, que es este señor que ha actuado como funcionario privado y que además ya ha recibido hasta una denuncia por peculado por hacerlo, le responda que la vía para sancionar a los miembros del CAL que no asistan a las sesiones está contemplada en el artículo 18 y en el 166, o sea, precisamente la comisión ad hoc. ¿De quién estamos hablando? Perdón que te interrumpa ahí, Esteban. ¿De qué funcionario estamos hablando? Cuando en el video la presidenta le pregunta por qué no hay, qué se puede hacer para que los suplentes actúen en el CAL, le responde el coordinador jurídico, Salazar, le dice que no hay suplentes. Y luego le dice que el camino es conformar la comisión al amparo del artículo 18. Precisamente lo que han combatido en la denuncia que yo he presentado, pero que por la fuerza de la razón y las circunstancias ya camina y que tendrá que presentarle al Pleno, esta comisión ad hoc, un informe en los próximos días para que sea el Pleno el que tome la decisión. Pero, como les digo, más allá de eso, yo espero que este sea el primer paso para desenredar una crisis en el legislativo, una crisis que no le ayuda al legislativo, que no le ha ayudado al país, que únicamente le ha ayudado al ejecutivo. Porque cuando ustedes tienen un ejecutivo que no hace absolutamente nada en servicios públicos, en resolver los problemas de la inseguridad, siempre le conviene que haya una institución peor en donde se pasen peleando. Así que precisamente eso es lo que queremos cortar, y el fundamento de mi denuncia contra la presidenta se enmarca en el incumplimiento de funciones. Esto es importante diferenciar, porque a la presidenta también se le han presentado denuncias al Comité de Ética. Al Comité de Ética van todos los temas que riñen con la moral, temas ilegales, temas que pasan, por ejemplo, por gestión de cargos públicos o diezmos, lo que sea. En el incumplimiento de funciones, que es lo que se está tratando con mi denuncia, básicamente hay que probar incumplimientos a la ley y ya se configura causal suficiente para su remoción. Y yo he marcado en dos, que es básicamente irrespetar el proceso parlamentario en varias sesiones al no dar paso a apelaciones a la presidencia de la sesión, y también en omitir presentar al Pleno ciertos temas que debían presentarse en un tiempo. Pero aquí básicamente es una decisión política. El fundamento jurídico tiene que estar muy bien hecho y perfecto, pero el Pleno tomará una decisión política. Y esa decisión política, me atrevo a decir que si no hay mayores sorpresas, será a favor de la remoción de la presidenta de la Asamblea. ¿Cuánto tiempo más va a durar esto, asambleísta Torres? A ver, no se olviden que la comisión ad hoc tiene que respetar los tiempos para evitar ahí sí caer en alguna ilegalidad o inconstitucionalidad. Y en ese sentido, me parece que hasta el día domingo fenece el plazo hasta el día sábado, perdón, el plazo de 10 días que se dio para que las partes, entre ellas yo, sustentemos un poco las pruebas. De ahí la comisión me parece que tiene que abrir un periodo de 3 días para que cualquier otro asambleísta presente más documentos o denuncias. Posteriormente a eso se llama a una audiencia. Si la presidenta no va, será juzgada en rebeldía y finalmente se presenta en Pleno el informe. Yo creo que el informe podría estar listo, si no hay sobresaltos, del 23 de mayo al 27, 28 de mayo, y deberá inmediatamente ponerse al Pleno. Ahí habrá evidentemente otro forcejeo. Claro. Porque no vamos aquí a ser tan ingenuos de pensar que la presidenta se recibirá el informe y dirá, convoco al Pleno. No.
habrá que ver qué se hace, pero yo le digo que más allá de la primera semana de junio, este tema ya está con votación en el Pleno. No creo que pase eso. Guadalupe Llori en el poder hasta la primera semana de junio. Un mes más. Ese es Yo el creo que tiempo. hasta finales de diciembre, principios de junio. Sí, yo creo que sí. A ver, pero ahí ya me perdí un poquito. De mayo quiso decir. De mayo, perdón. Finales de mayo, inicios de junio es el plazo máximo que le da aquí el asambleísta Esteban Torres a la presidenta de la Asamblea Nacional, Guadalupe Llori. Bueno, les digo, legalmente el informe estará listo quizás el 23, el 25 de mayo, pero luego hay que ver el forcejeo para que ese informe llegue al Pleno. Entonces, para eso habrá que, ya está, lo que todos ustedes han visto, porque aquí lamentablemente, no se han dado cuenta del mensaje político de que ya no hay respaldo. Cuando uno ha perdido el respaldo, y por eso yo he estado en algunas asambleas y he presenciado algunos congresos, nunca había pasado esto. Cuando la persona que presidía perdía el favor de los asambleístas, renunciaba. Pero lógico. Es que ya perdiste el favor, ya no tienes cómo dominar, cómo manejar una asamblea. Vea lo que le está pasando en el CAL, no hay quórum. Es decir, entonces ya no hay ningún respeto a ese liderazgo, si alguna vez hubo liderazgo. Y uno por propia decencia dice, doy un paso al costado, y les soy honesto, hasta por lógica individual, dice, bueno, voy a perder quizás la presidencia o la dignidad, pero no voy a perder la curul. Y va a perder la curul, va a perder las dos cosas. Todo, decencia, dignidad y curul. La asambleísta Segovia una denuncia y han presentado otras de UNES, entonces esto es crónica de una muerte anunciada. Asambleísta Torres, permítame también preguntarle su punto de vista sobre el hecho de que haya entrado dentro de este juego la justicia y particularmente la fiscal Diana Salazar. Y le pregunto todo esto por esta serie de hechos que se produjeron también en las últimas horas y que comentábamos aquí más temprano y que tuvieron como una de las protagonistas a la fiscal Diana Salazar. ¿Cómo mira usted todo esto? Ambiente enrarecido que se ha visto mucho más oscuro con la presencia de la fiscal general en la sede del legislativo. Vean, ese es sin duda el peor precedente que queda de esta asamblea. Más allá de qué pasa con la señora Llori, si se queda o se va, lo que se ha provocado en esta situación con la búsqueda de injerencia judicial es realmente el peor precedente para esta asamblea. No han sido una, no han sido dos, han sido 4 acciones. 2 penales y 2 constitucionales. La primera constitucional, que ustedes recuerdan, estas famosas medidas cautelares dadas a la medianoche y a la carta, que llegaron 10 minutos después de que el pleno se había instalado. Abominables, sin ninguna razón jurídica, que incluso luego ya fueron hasta revocadas. La otra acción constitucional, una acción de protección que afortunadamente la jueza entendió que le querían mal utilizar y desechó la acción constitucional. Una primera denuncia contra los miembros del CAL penal. ¿Sabe lo que pedía la presidenta en el acto urgente? Porque usted puede en una denuncia penal decir, y además le solicito fiscal que por estos temas tan inminentes usted ejecute estos actos urgentes. Pidieron que les allanen las oficinas, pidieron que les detengan a los miembros del CAL, pidieron que les intercepten los teléfonos. Esa fue la primera acción. Y luego, cuando el Pleno había conformado ya la comisión ad hoc pluripartidista, llega la denuncia contra los 93 asambleístas pidiéndoles la detención por delito flagrante, allanamiento de oficina, absolutamente todo. Así que esto es el episodio más lamentable. Como le digo, las 2 acciones constitucionales ya están fuera y han querido también meterle a la fiscal general para que la fiscal general se enfrente a la asamblea. Algunos no somos tontos para darnos cuenta que buscaban a propósito el enfrentamiento de la asamblea con la fiscalía general. Ahora, creo que la fiscalía general también se equivocó, porque una denuncia que ni siquiera ha sido reconocida en firma y rúbrica, que luego es modificada porque dice no quería denunciar a 93 sino solo a 81, y que además se avance el proceso en fiscalía, es algo que sí molestó. Yo lo que esperaría es que lo antes posible Fiscalía archive esa investigación, porque además no puede pasar a la segunda etapa. Cuando un asambleísta es inimputable por sus decisiones políticas dentro de la asamblea y además por sus votos. Para esto está el principio de inmunidad parlamentaria.
cuando este principio salió hace más de 400, 500 años en la vieja Inglaterra, era precisamente para evitar que les lleven presos a los parlamentarios cuando tomaban decisiones que no le gustaban al rey. Así que este principio parlamentario sí se tiene que respetar. Es muy distinto que un asambleísta le vean robándose el dinero, ahí ya no hay inmunidad parlamentaria, ahí sí usted puede avanzar en una acción penal. Pero en este caso no. Y lo que se busca, como le digo, es de una vez por todas terminar este nefasto precedente de injerencia judicial. Ahora, yo quisiera preguntarle, asambleísta, parece que se quedó sin audio. No, tenemos por está acá bien, está allá. Yo quería preguntarle a usted, ¿quién está protegiendo a la presidenta de la Asamblea Nacional? ¿Qué es lo que está pasando por ahí? ¿Cómo logra quedarse tanto tiempo? Parece, o sea, discúlpeme, pero ya parece otros funcionarios, como recordábamos el penoso caso Yunda, pero quisiera también preguntarle qué respaldo tiene ahí, porque definitivamente que se haya sostenido tanto tiempo con nada de apoyo, con muy poco apoyo, nos deja que pensar, ¿no? O sea, ¿quiénes le están apoyando? A ver, primero es el gobierno, es el apoyo más importante que tiene la presidenta Yori, el gobierno con su bloque en la Asamblea, y el gobierno con sus ministros, y el gobierno además con su incidencia en el Consejo de la Judicatura. Ese es el apoyo más importante que tiene hoy la presidencia. Y uno dirá, ¿por qué? ¿Por qué le protegen? Por una sencilla razón que para nadie es difícil de entender. Porque su presencia en la presidencia de la Asamblea le sirve al gobierno precisamente para desgastarle a la Asamblea y para evitar una crítica más fuerte al Ejecutivo. Esa es la única razón. Luego, evidentemente, le protegen parte de su bloque de Pachacutic, específicamente las personas que están ligadas más bien al partido Pachacutic. Creo que ellos son los dos pilares que le sostienen en este momento, o intentan que no se caiga, y lamentablemente también una facción muy pequeña de la izquierda democrática, que yo creo que más bien por intereses personales también la ha sostenido hasta ahora. Así que son los tres pilares que en este momento tiene la presidenta, el del gobierno sin duda el más fuerte. Otra pregunta, asambleísta, ¿cómo se van a mover las fuerzas políticas? Porque seguramente ya están por ahí las negociaciones, seguramente el Partido Social Cristiano querrá presidir esa Asamblea Nacional, seguramente hay otras fuerzas políticas que querrán presidir, no quieren, ustedes no quieren entonces presidir la Asamblea. Fue tajante. Hemos dicho desde el principio, el Partido Social Cristiano no se va a sentar en la presidencia de la Asamblea si sale la presidenta Yori. ¿A quién van a apoyar entonces? ¿Cómo se está moviendo el ajedrez político? Es que no se trata de apoyar a nadie, hay que respetar la ley. Si este momento es removida la presidenta Yori, por ley le toca sucederle al asambleísta Saquicela, que es el primer vicepresidente. Solo en el caso de que se presenten denuncias también contra el asambleísta Saquicela y contra la asambleísta Guamaní, se genera un vacío porque las vocalías del CAL no se recorren a las vicepresidencias o a la presidencia, en donde se tiene que escoger del pleno a una persona. Y si se llegara a dar ese caso, el Partido Social Cristiano ha confirmado, ha dicho y lo ratifica ahora, no va a pelear siquiera por la presidencia de la Asamblea Nacional. Así que, como le digo, el escenario jurídico hasta el momento es únicamente que sale la presidenta, porque no se han presentado más denuncias y porque las famosas denuncias colectivas son imposibles de calificar por el vacío que generan en el CAL. Así que en ese sentido... Estos vacíos en el CAL, señor asambleísta, porque tenemos por ahí también, van a quedar estos vacíos ahí, por eso sí va a pelear el Partido Social Cristiano. ¿En qué sentido, perdón? En el sentido de que se va a necesitar que existan más personas en el CAL, definitivamente va subiendo, sale Guadalupe Llori, se necesitan los miembros completos. A ver, lo que nos correspondía por derecho parlamentario y por ley al inicio del periodo parlamentario, evidentemente era una vocalía en el CAL. Eso es algo que jamás se había irrespetado y se respetó en nuestro caso por una vendetta política del ex ministro César Monge. Sin embargo, si no, para que se abra un espacio en el CAL, en las vocalías, debería también ser o destituido un miembro del CAL o debería renunciar, que es un escenario que hasta el momento no se contempla.
Tal vez usted se refiere a que si se generan los vacíos en las vicepresidencias, el Partido Social Cristiano integraría una de estas vicepresidencias. Yo en ese caso le podría decir que lo más probable es que no. Lo más probable es que no quiero descartar 100%, pero lo más probable es que no, porque además, como le digo, tienen que generarse esos espacios. Hasta el momento no hay alguna perspectiva jurídica de que se vayan a generar, pero habrá que ver si se generan, qué pasa, ¿no? Y una vez posicionado, como debería ser el proceso, el legislador Saquicela tendrá el apoyo, podrá manejar esa Asamblea Nacional. ¿Cómo lo ven ustedes? O la asambleísta Guamaní, por ejemplo. O la asambleísta Guamaní. ¿Qué tal, no? Exactamente. Bueno, hasta el momento es del asambleísta Saquicela porque no se ha presentado una denuncia ni contra él ni con Guamaní. Pero en ese caso, quien se llegue a sentar ahí, sea que son los vicepresidentes o sea que es alguien de afuera, tendrá el respaldo en tanto y en cuanto haga un buen papel, en tanto y en cuanto haga respetar la independencia de la Asamblea, ejerza una buena comunicación, un liderazgo constructivo en la diversidad política, porque si el día de mañana hacen lo mismo que hizo la presidenta Yori, seguirán la misma suerte. ¿Cuál fue la molestia que motivó todo esto? Precisamente una serie de acciones que le dejaron al legislativo como un patio trasero de Carondelet, comandada en esas acciones por la presidenta de la Asamblea. Y así no puede funcionar una Asamblea. Una Asamblea es absolutamente independiente, no responde a ningún otro poder del Estado, responde únicamente a la Asamblea y además sirve para procesar. Esta es la gran utilidad de la Asamblea. A veces decimos, la Asamblea no sirve, la Asamblea no hace nada. Mientras la Asamblea logre procesar de forma institucional las diferencias democráticas tan fuertes que hay en este país y evita el caos social en la calle, ha cumplido su papel. Y eso es lo que tiene que ser una asamblea. Y eso significa respetar la independencia, responder a los ciudadanos y tampoco incendiar el país. Cuidado, una asamblea tampoco tiene que prestarse ni para la desestabilización ni para tumbar a nadie. Pero tampoco puede entregarse, como se ha entregado esta asamblea, como un patio trasero de Carondelet. Así que, en tanto y en cuanto cualquier persona respete eso, tendrá nuestro respaldo. Ahí también me gustaría preguntarle en el tema precisamente del respaldo de la persona que se siente ahí en la presidencia de la Asamblea Nacional. ¿Se quedaría ya el tiempo restante o es por temporalidad, es decir, un año? ¿Cómo funciona ya en el tema legislativo asambleísta? La Asamblea tiene una renovación natural de todas sus autoridades, cada de dos. Sus comisiones, incluso cada 2 años. Ajá. Entonces, en este momento, si se cambia, digamos, la persona que preside la Asamblea, esta durará solo hasta el próximo 14 de mayo, en donde deberá elegirse a una nueva... Tendría un año. Tendría aproximadamente un año, que sería un año de transición, ¿no? Un año de transición, así es. 7 de la mañana con 59 minutos. Estamos ya llegando a la parte final de nuestro programa. Le agradecemos al legislador Fernando Torres por estar acá presente. Ya le estoy cambiando de nombre. Estoy poniendo el nombre del papá. Solamente un par de aclaraciones nada más. Y en realidad yo entiendo que se busca una solución frente a todo esto, pero también me parece necesario, y no lo voy a leer todo, pero sí escuchar lo que nos dice el público mientras sigue este diálogo. Qué pena y rabia, todo este circo y pérdida de tiempo, carísimo, lo que cuestan estos señores asambleístas, lo que siente el ciudadano asambleísta Torres. Aquí Víctor Hugo Martínez, ¿en qué país estoy viviendo? Dice el doctor Torres, ya dejen la política de lado y trabajen por el bien del país. No dudo de la buena fe de algunos políticos, de las decepciones en medio de este clima tan difícil, ambiente tan enrarecido que se vive en la Asamblea Nacional, pero esperamos que esto se solucione, asambleísta. ¿No? Pero es que ¿cómo no van a estar indignados los ciudadanos? Pues imagínese usted, cuando hay tanta inseguridad, cuando se escapan 100 personas de la cárcel, cuando se matan en la cárcel, la fiscalía tiene que estar usando recursos para notificar asambleístas. Cuando tantas personas buscan justicia en acciones porque no les llega la justicia, ahí sí activan jueces para que estén persiguiendo a los asambleístas. Entonces, ¿cómo no van a estar indignados los ciudadanos? Deben estar indignados y no deben parar esa indignación. Pero eso sí, tienen que entender bien que quiénes son los culpables de todo esto. Es decir, si no tuviéramos una persona así en la presidencia de la Asamblea, yo le apuesto que hace 1 mes y medio esto se habría solucionado y la Asamblea no hubiera tenido, siquiera en el aire, cualquier duda del trabajo. Pero lamentablemente yo también estoy indignado.
créame que mis esfuerzos que podrían estar bien encaminados a los temas que yo me comprometí en campaña, la fiscalización a las leyes, las tengo que destinar lamentablemente a esta pelea y esta pugna interna, porque tampoco puedo rehuir responsabilidades, ¿no? A muchos les gusta así solo hablar de pajaritos y perritos y no... Legislador, antes de cerrar, no se me escape, quiero preguntarle, ¿hubo pacto o no hubo pacto con el tema del habeas corpus del ex vicepresidente Jorge Glass? A ver, más que conjeturas, vamos a los hechos. Hubo una votación, una abstención técnica de un bloque muy importante en la ley de los impuestos. Sin esa abstención, los impuestos no se aprobaban y probablemente a nosotros, a la clase media, no nos asaltaban con los impuestos que nos están asaltando ahora para mandar la plata a Suiza, porque ni siquiera están haciendo obra. Luego vino el tema de las amnistías. 13 votos del gobierno se sumaron a las 92 voluntades necesarias para las amnistías. En todo esto el Partido Social Cristiano al margen, ¿no? Ni en los impuestos ni en las amnistías. Y si usted revisa la actuación del Estado en ese habeas corpus, es sin duda para entender que hubo una decisión desde el gobierno de no hacer nada. Luego entonces hubo pacto. Sin duda alguna, o sea, aquí no le queda a nadie tela de duda de que la actuación del Estado se configuró para que suceda. Ahí está. Bueno, yo creo que ese tema queda como para una siguiente entrevista porque hay muchísima tela que cortar y muchísimo que hablar. Asambleísta, muchísimas gracias y gracias también por su honestidad, por compartir la indignación ciudadana. Y bueno, esperamos, vuelvo y repito lo que le decía antes de su respuesta, que esto se solucione lo más pronto posible por el bien de todos los ecuatorianos. Un buen jueves. Esteban Torres, asambleísta social cristiano, aquí en El Mundo a las 6. Interesante lo que dijo. Y bueno, me quedo con eso, ¿no? Así es, nos ha dicho que sí hubo un pacto, ahí está lo que nos señala, 8 de la mañana con 3 minutos, no le robamos más tiempo a nuestro compañero Luchito Veras, que ya está por acá, listo y esperándonos, así es que tengan un excelente día, jueves todos ustedes, un gran abrazo y los esperamos mañana a partir de las 6 de la mañana para la información y la opinión también coherente y... Chao, Silrad, un buen jueves, un buen jueves para ustedes, buenos días.